buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy vamos a ver una estrategia válida para la temporalidad de 5 minutos en la cual vamos a usar dos indicadores con mucho potencial. Vais a ver, vamos a pasar a pantalla. Bueno, este es el exchange de BingX, es donde realizamos las operaciones. A ver, recordad que para ser rentable en el tiempo haciendo trading, son muchas las cosas que hay que puntualizar, pero una de ellas es escoger una buena plataforma donde operar. Si estamos en un exchange donde nos abrasan a comisiones, así no vamos a ser rentables en la vida. Da igual que tengamos la mejor estrategia del mundo, que no vamos a hacer nada, ¿vale? Así que si operamos en BingX es por algo. Bien, nosotros vamos a quedarnos con TradingView, que es nuestra plataforma de análisis, y vamos directos a la pestaña de indicadores. Estamos en el par de Bitcoin USDT y el gráfico es de 5 minutos. Bien, prestar mucha atención a partir de ahora porque vamos a ir viendo los indicadores, haciendo la configuración, ver qué es lo que nos ofrece cada indicador y cómo podemos construir una estrategia. Primer indicador, este que tenemos aquí, KS Reversal Indicator. Fijaros cómo está escrito esto, KS. Si ponéis aquí KS así a secas, seguramente no os salga nada. Yo os recomiendo que escribáis Reversal Indicator, por ejemplo, y en el momento que pongáis Reversal Indicator, veis que os van a salir un montón de cosas, pues esta que pone K,S. Yo ya le voy a dar un clic porque lo tengo en favoritos. Volvemos a favoritos y vamos con el siguiente indicador, que este mucha gente ya lo conoce, de hecho ya lo he traído en otras estrategias. Se trata del QQE Mod. Aquí lo tenéis, QQE Mod, un indicador bastante popular, pero hoy vamos a profundizar un poco más con él y os voy a comentar algunas cosas pues que nunca hemos comentado, ¿no?, de este indicador, y es cómo trabaja, cómo se comporta, qué es lo que tiene, que tan bien funciona y tanta fama tiene, ¿no? Vamos a darle otro clic. Genial, seguro que ya ha visto en pantalla, ya os suena a muchos, pero bueno, vamos al lío. Vamos a pasar a configurar en primer lugar el KS Reversal Indicator. Vamos a la configuración. Es algo muy simple. Simplemente aquí en estilo vamos a quitar esta pestaña que pone lines o líneas, que son estas rayitas que nos marca por aquí. No las queremos para nada, así que lo desmarcamos, le damos a aceptar y ya está. Nosotros solo queremos tener estas señales que vemos aquí, como esta roja de venta, esta verde de compra, esta otra verde de compra. Otra cosa, antes de que alguien me diga si repinta, no repinta, ya os digo que no repinta, y de hecho os lo puedo demostrar. Vamos a poner la reproducción por barras un segundito y nos vamos a poner justamente ahí. Vamos a darle a reproducir por barras y vamos a ver si en el momento que salga el simbolito, bueno, bien sea el que salga de compra o de venta, si tarda 10 velas después en salir el símbolo, o si por el contrario se mueve de sitio o alguna cosa rara. Vamos a darle a reproducir, vamos a ver. Bueno, ahí lo tenemos. Como veis, me ha salido aquí y en la siguiente vela ya veis que ya lo tenemos, con lo cual ya si quisiéramos, no es el caso de esta estrategia, pero si quisiéramos entrar en la siguiente vela, a vela cerrada, ya lo podríamos hacer. O sea que el indicador va a tiempo real como tiene que ser. A la siguiente vela, vela cerrada. Lógicamente la misma vela pues no cuenta porque habría que esperar al cierre de vela, pero en la siguiente vela la tenemos, así que no tiene ningún tipo de repintado, ¿vale? Salimos de la reproducción por barras. Bien, el QQE Mod, que lo tenemos aquí abajo, lo vamos a dejar tal cual por defecto. Si queréis quitar la media de color blanco, la podéis quitar, porque de hecho lo que vamos a usar es a modo de histograma, es decir, cuando estamos por debajo del nivel 0 se va a poner con barras de color rojo, y cuando estamos por encima del nivel 0 vamos a tener barras de color azul. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Así que la media vamos a quitarla, entramos en la configuración y nos vamos a QQE Line y la desmarcamos. Perfecto. Aceptar. Bien, ¿qué es el QS Reversal Indicator? Porque, como siempre os digo, de nada sirve tener aquí dos indicadores si no hablamos de ellos, si no sabemos qué es lo que representan. Y de hecho, en estos dos indicadores es muy interesante. Como os dije al principio del vídeo, tienen algo oculto que no se ve, pero que está ahí. Aparte, en los dos indicadores, en el QQ Reversal Indicator nos va a arrojar una señal de compra o de venta cada vez que el precio está bien por debajo de la banda
banda inferior de Bollinger de 100 periodos, o bien por encima si es una venta. Como veis aquí, esa banda de Bollinger está oculta, solamente tenemos las señales de compra o de venta, nada más, pero ya veis que se basa en la banda de Bollinger en este caso de 100 periodos. A su vez también vamos a tener en cuenta el indicador MACD, algo que el MACD tampoco lo tenemos aquí representado, pero sabemos que internamente sí está trabajando con el MACD, con lo cual ya vamos a tener una doble confirmación en un solo indicador, correcto. ¿Qué pasa con el QQE Mod? El QQE, o las siglas QQE traducido al castellano, al español, es estimación cuantitativa cualitativa. No me voy a meter ya mucho ahí porque si no eso, vamos, me llevaría un lustro explicar todo eso. Pero bueno, para lo que lo vamos a usar hoy, hay que tener en cuenta que trabaja con bandas de Bollinger también, pero en este caso con la banda de Bollinger de 50 periodos, que nos está actuando aquí como de línea cero. Entonces, ¿cuál es la utilidad que nos va a dar este indicador? Pues bien, cuando el QQE y la banda de Bollinger de 50 se ponen de acuerdo, es ahí cuando el indicador QQE Mod nos arroja una barra de color azul o una barra de color rojo. Tenemos también estas barras de color gris, no sé si las veis, sí, creo que las veis, y eso, bueno, eso es digamos que una transición, ¿no? Normalmente cuando pasamos de un color a otro puede haber esta transición, o cuando no está claro, cuando estamos en un rango, por ejemplo, y no hay una tendencia marcada definida, también nos puede ayudar bastante, ¿eh? Bien, ahora que ya lo tenemos todo explicado un poco más detalladamente, ahora sí que vamos a proceder a explicar la estrategia. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USBT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien amigos, genial, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a empezar por una venta, ya que tenemos aquí en pantalla esta señal de venta y tenemos por aquí alguna otra señal de venta más, sí, esta otra y esta otra. Esto es muy interesante, vamos a ver estos tres casos de hecho, porque ya veis que este parece que es, pero no, al final ya veis que se va para arriba, luego para abajo. Vamos a empezar por esta primera. En primer lugar necesitamos esta señal de venta, hasta ahí todo genial. Después, seguidamente necesitamos que se ponga de color rojo, pero no tiene por qué ser al instante. Por eso os digo que estas rayas, estas barras de color gris, son, digamos que un estado de transición. Si después de esta señal de color rojo ya no hay más barras de color azul, eso es ya que se está quedando sin fuerza alcista. De hecho, seguramente en el precio habrá tocado por aquí algún punto, algún máximo, ahí lo tenemos. Ya sabéis que la estructura hay que tenerla siempre bien presente en cualquier estrategia, ¿eh? Y bien, vemos que después aquí a las pocas velas sí ya tenemos el color rojo presente. De hecho, si nos fijamos, vemos que es un color rojo creciente, no es una barra, otra sí, al mismo nivel o decreciente, no, es creciente, con lo cual ya me está dando una buena confirmación para aquí tomar una entrada en short. Vemos que después, mirad lo que hace el precio, cuidado, por eso hay que tener una buena gestión de riesgo, no pegar el stop loss mucho, lo digo en todos los vídeos. Entonces tomaríamos a posición corta y, como os digo, no entramos aquí donde la señal, esperaríamos a tener la segunda confirmación, que suele darse unas cuantas velas después. A veces se da casi a la par, pero suele tardar más. El QQE Mod suele tener no un retraso, ¿no? Digamos que actúa unas velas más tarde
soporte, que en este caso el KS Reversal. Bien, esperamos a la segunda barra, más o menos, segunda, tercera, da igual, que veamos que es creciente, por lo menos 2 barras, y entonces ahí sí entraríamos a vela cerrada. Vale, ahora vais a ver el caso de cuando yo os comento lo de la gestión, lo de el máximo anterior, porque hay que tenerlo en cuenta y no podemos pegarnos aquí, ¿vale? Si ponemos el stop loss así, a la primera vela nos va a sacar fuera. Ahora, si tenemos en cuenta esta zona de resistencia y nosotros lo que hacemos es apartarnos un poco, ya está, no nos van a limpiar, ¿vale? A no ser que vayamos ahí súper apalancadísimos. Bien, toma de ganancia para nuestro take profit. Yo aquí ya estoy viendo lo que pasa, ¿vale? Así que fácilmente os podré decir yo, esto sería la parte más sencilla para mí. Os digo yo, oye, pues yo me saldría aquí, claro, porque lo estoy viendo. No, amigos, no me saldría ahí. Yo ya os digo, estoy viendo aquí el presente, yo no sé el futuro, me encuentro en esta situación, en una gráfica, os pongo el ejemplo, ¿vale? Porque poner esto yo ahora mismo sería muy fácil, ¿no? Sería muy fácil para mí. Busco el punto más bajo y os digo, yo cerraría aquí, claro, cerraría aquí, ¿por qué? ¿No? Entonces, estamos aquí, imaginar que tenemos esta posición abierta y ahora queremos buscar una zona de salida. Pues bueno, aquí yo creo que esto ya está más que explicado, pero ¿cuál es la zona principal? ¿Cuál es la zona principal? Vamos a ver cuál es y por qué. Esta es la zona principal de soporte, que de hecho tenéis por ahí muchos indicadores donde podéis marcar las zonas de soporte, resistencia, etcétera, de forma totalmente automática. De hecho, el anterior vídeo a este que he subido, si os interesa ver o conocer un indicador que os marque de una manera efectiva soportes y resistencias, o más que eso, zonas máximas y mínimas del precio, ver ese vídeo, ¿vale? Lo que os digo, ¿por qué esta es la zona principal? Porque aquí actúa de resistencia, aquí actúa de soporte, aquí actúa de resistencia, con lo cual aquí lo más normal es que me actúe de soporte, ¿vale? Entonces yo aquí no tengo nada que pensar, esa es mi toma de ganancias, ahí lo tendríamos. Que el precio después sigue bajando hasta el soporte inferior, incluso viene a buscar el mínimo anterior, porque esto es un mínimo, esto ya no es un soporte. Soporte es esto y soporte es esto, pero esto es un mínimo y el precio viene a buscar ese mínimo, ¿vale? Viene a limpiar, toma fuerza para después subir. Justo aquí al lado tenemos esta otra señal de venta. Era lo que os comentaba yo, que muchas veces nos puede engañar un solo indicador, pero para eso tenemos dos indicadores. Fijaros aquí, estas 3 rayitas que me pone aquí, ¿veis que son crecientes? No lo son. Aquí sí, he trazado una línea y son crecientes, pero yo aquí, si trazo una línea, vemos que son horizontales. A ver si lo estáis viendo bien. Vale, fijaros bien, son totalmente horizontales. Tampoco son decrecientes, pero no nos dice que haya esa presión bajista, ¿vale? De hecho, a ver, aquí tenemos la señal. Aquí, si entramos en short aquí, veis que no es una buena entrada. Veis que el precio se da la vuelta, buscando otra vez el máximo anterior. Así que mucho cuidado con eso. Por eso tenemos dos indicadores y los dos tienen que darnos la confirmación. Vamos con el siguiente ejemplo. En short también, aquí, igual que el primer caso, tenemos la señal de venta aquí arriba y fijaros abajo en el QQE mod cómo me forma. Además, es que ya no es que sea creciente, sino es que está casi vertical. Aquí a la tercera barra ya podemos hacer nuestra operación, que sería justamente aquí a vela cerrada. Genial, toma de ganancias, igual que siempre buscamos los máximos anteriores y nosotros lo que hacemos es apartarnos un poquito de ahí. A la hora de tomar nuestro take profit, ya sabéis, nos vamos justamente a la zona que primero ha actuado de resistencia, la cual en un 85% de probabilidades de que venga a apoyarse en esa zona, pero ya no actuando de resistencia, sino actuando de soporte. Aquí lo tenemos. ¿Que es una operación pequeñita? Sí, incluso mirar que el stop loss es ligeramente mayor al take profit, pero la seguridad que nos da analizar la estructura es brutal. Y a la hora de abrir una operación en long es igual, todo igual. Aquí tenemos la señal de long, que veis que es un triangulito verde por la parte inferior de las velas, y mirar el retraso que hay, mirar dónde está la señal de compra y fijaros que pasan 1, 2, 3, 4 velas y de hecho nosotros entraríamos en la quinta vela, ¿vale? Así que nadie se precipite cuando veamos esta señal de long, venga, vamos ya con todo. No, hay que esperar
esperar a que tengamos confirmación en el QQE Mod. El QQE Mod, como os dije, tiene que tener unas características, y es que no nos vale que las barras sean todas iguales, ¿vale? Os pongo aquí a modo de pizarra, a modo de ejemplo. No es lo mismo, bueno, dibujar no es lo mío, pero yo creo que se va a entender igual, ¿eh? Esto, por ejemplo, no nos serviría. Este tipo de barras, a ver, estoy dibujando como si fuesen las barras. Este tipo de barras no nos servirían, están al mismo nivel. Sin embargo, este tipo de barras, una tendencia bajista, son las que buscamos, y en una tendencia alcista buscaríamos esto, que precisamente es lo que tenemos aquí. Mirar qué patrón más guapo me está dejando aquí el QQE Mode. Nosotros, lógicamente, no vamos a entrar aquí arriba. Aquí arriba ya estaría muy desarrollado. De hecho, fijaros, ya estaríamos ya tocando los máximos anteriores, la zona principal de resistencia. Nosotros, después de ver esta señal de compra, esperamos 3, 4 velas, vale, 5, da igual, no pasa nada. El caso es que cuando empecemos a ver el color azul, en este caso, ya que estamos en compra, cerciorarnos de que es creciente. Aquí vemos 1, 2, 3, a la tercera barra ya vemos que ya es creciente. Entonces aquí ya cogemos y entramos, tomamos la posición larga. Tenemos aquí abajo un mínimo muy feo, así que poner aquí el stop loss es un poco descabellado. Cuando veáis estas situaciones, que muchas veces las vamos a ver, que ya estamos dentro de una tendencia alcista, pero no la hemos cogido al principio, sino un poco más tarde, porque estábamos esperando una doble confirmación. Entonces aquí vamos a hacer 1 a 1, dependiendo de dónde coloquemos nuestro take profit, así vamos a colocar nuestro stop loss. ¿Dónde colocamos aquí nuestro take profit? Muy fácil, en los máximos anteriores, ¿de acuerdo? Entonces el stop loss en consecuencia 1,7 y 1,7. Vamos a ponerlo justo clavadito, ahí lo tendríamos. Fijaros que no es algo casual, pero estamos un pelín apartados del mínimo. Un pelín apartados del mínimo. Ya os digo, muchas veces vamos a tener operaciones en las cuales el stop loss va a ser más pequeñito que el take profit, y en otras va a ser al contrario, no vamos a tener ese equilibrio exacto. Ahí es donde entra el factor humano. Yo por eso es que todas las herramientas automatizadas que mucha gente plantea o intenta hacer, que es automatizar, hacerlo todo de forma automática, a día de hoy yo no conozco ninguna herramienta que sirva. Al corto plazo sí, cuidado, por ejemplo los bots de cuadrícula de BingX, que ya los vimos en alguna ocasión, Grid Trading, estos bots de rejilla que tenemos aquí, tanto el de futuros como el Spot Grid como el Spot Infinity Grid. De hecho ya he hecho algún vídeo sobre el Infinity, que es el que más me gusta. En estos bots sí funcionan a corto plazo, pero ¿por qué? Funcionan a corto plazo porque nosotros estamos buscando una estructura concreta de mercado, que es estar en un rango, ponernos un mínimo por debajo de la estructura y un máximo también dentro de esa estructura de rango. Entonces ahí, mientras no nos salgamos de la rejilla, el bot va a funcionar porque está comprando y vendiendo constantemente. Pero lo que no podemos automatizar es una estrategia de trading la cual me sirva para cualquier ciclo del mercado. Me explico. Colocar un bot hoy, un bot de rejilla como el que os acabo de mostrar, colocamos el bot hoy y lo miramos para el 2026, pues seguramente tengamos pérdidas, ¿vale? Creo que es algo obvio. Donde hay tendencias, no, más bien ciclos. Una cosa es una tendencia al corto plazo, pero yo hablo de ciclos. Ciclo bajista como el que hemos tenido en Bitcoin desde noviembre hasta el día de hoy, ciclos alcistas como el que hemos tenido anteriormente, y después ciclos de rango como el que estamos teniendo. Por eso yo en un vídeo os comenté que este año era el año del trading. Este año, si configuráis un bot en BingX, vais a estar en ganancias. ¿Por qué? Porque estamos en un rango. Es que llevamos todo el año en rango. Todo el año en rango. Da igual que hayamos subido hasta los 30.000 o 31.000, no recuerdo bien, hasta, por ejemplo, en este caso, 25.000. Se podría configurar en los 20.000. Entre los 20.000 y los 32.000 nos posicionamos ahí y probablemente es que pasemos todavía unos meses en ese rango de precios. Entonces, por eso os comentaba que este era el año del trading. ¿Por qué? Porque estamos en rango. Y entonces los bots automatizados están funcionando, están dando muy buenos resultados. Ahora ya os digo, configurar un bot para todos los ciclos de mercado, dejarlo ahí y olvidarnos de él, no funciona. Vamos, a día de hoy yo al menos no conozco ninguna herramienta que funcione. Y bien amigos, no me enrollo más, creo que esta estrategia se ha entendido a la perfección. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejarle un like, un comentario, y como siempre os comento, espero que hayáis pasado ante todo un buen rato, que hayáis aprendido un poquito de nada. Y ya dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y dentro del grupo de Telegram. Un saludo a todos amigos, chao.